interesante. ¿Qué tema vamos a tratar? Vamos a tratar sobre la ovogénesis. A continuación, nuestra compañera Yasmín nos va a explicar más de qué trata ovogénesis. Muy bien. El proceso en el que se da la formación de gametos en el ovario se denomina ovogénesis, el cual se da mucho antes del nacimiento. El proceso en el que se da la formación de los gametos en el ovario es denominado ovogénesis, el cual comienza en las mujeres mucho antes del nacimiento. Al momento del nacimiento, en cada ovario se encuentra aproximadamente 200.000 a 2 millones de ovocitos primarios. De estos, aproximadamente 40.000 siguen presentes al alcanzar la pubertad y alrededor de 400 podrían madurar y ser ovulados durante la vida fértil de la mujer. Los ovocitos primarios restantes sufrirían el proceso de atresia. La división inicia en los ovogonios, siendo estas las células madres diploides, que se dividirán por mitosis para producir millones de células germinales, desarrollándose hasta formar células de mayor tamaño denominadas ovocitos primarios durante el desarrollo fetal por meiosis 1. Luego de la pubertad comienza la meiosis 1. Las células de mayor tamaño conocidas como ovocitos secundarios y las más pequeñas como primer cuerpo polar. Una vez que están formados, inicia la meiosis 2. El ovocito secundario produce la ovulación, donde será expulsado hacia la cavidad pelviana, junto con el primer cuerpo polar y la corona radiada. Si no se produce la fecundación, las células restantes se degeneran, pero estando presente el ovocito secundario, al fusionarse con el espermatozoide, da lugar a la fecundación, completando la meiosis 2. El ovocito se divide y origina al óvulo y un segundo cuerpo polar, donde el núcleo del espermatozoide se une al núcleo del óvulo formando el cigoto diploide. ¿Qué tenemos como resultado? Al final de la ovogénesis vamos a tener como resultado un óvulo maduro, el cual está listo para ser fecundado por un espermatozoide. Pero existe un proceso homólogo a la ovogénesis. ¿Y cuál es ese proceso, Roberto? Este proceso es la espermatogénesis. Para saber de qué trata la espermatogénesis, Lenny nos va a explicar al respecto. Es el proceso por el cual se va a producir el espermatozoide, que es la célula sexual masculina. Este proceso va a durar en el varón entre 65 y 75 días. Es el proceso por el cual se va a producir el espermatozoide, que es la célula sexual masculina. Este proceso en el varón va a durar entre 65 y 75 días y comienza con la espermatogonia, que es la célula madre, el cual contiene un número diploide de cromosomas. Al realizarse la mitosis, algunas de estas espermatogonias permanecen cerca de la membrana basal del túbulo seminífero en un estado indiferenciado, lo que va a servir en futuras mitosis y su siguiente producción de espermatozoides. Las espermátides restantes pierden contacto con la membrana basal. Se introduce en las uniones estrechas de la barrera hematotesticular y sufren cambios en su desarrollo y así se diferencian en espermatocitos primarios. Este espermatocito primario replica su ADN y luego inicia el proceso de meiosis. Durante la meiosis, los pares de homólogos de los cromosomas se atraen y tienen lugar el entrecruzamiento. Las dos células formadas en la meiosis 1 se denominan en espermatocitos secundarios. Cada uno de ellos contiene 23 cromosomas con números haploides. Después de esto no se produce posterior replicaciones de ADN en los espermatocitos secundarios. Durante la meiosis 2 o segunda división meiótica se producen 4 células haploides llamadas espermátides. Es decir, cada espermatocito produce 4 espermátides por medio de meiosis 1 y 2. La fase final de la espermatogénesis es el proceso de conversión de espermátides diploides a espermatozoides. La ovogénesis se da en el ovario.
mientras que la espermatogénesis se da en el testículo. La ovogénesis inicia mucho antes del nacimiento, mientras que la espermatogénesis se inicia en la pubertad. En su primera división meiótica, en la ovogénesis, da como resultado un ovocito primario, mientras que en la espermatogénesis, cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. Como resultado, en la ovogénesis tenemos un ovocito secundario, mientras que en la espermatogénesis da como resultado 4 espermatozoides. Los espermatozoides nacen en los túbulos seminíferos que albergan los testículos. La trayectoria que siguen los espermatozoides atraviesan una serie de conductos, entre ellos tenemos el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra. Cuando el hombre va a eyacular, el esperma se agrupa en los conductos del testículo, donde la presión generada por el líquido secretado por las células de Sertoli impulsa a los espermatozoides y el líquido por la luz de los túbulos seminíferos. Desde la rete testi, los espermatozoides se desplazan por una serie de conductos eferentes. Fusionalmente, en el epidídimo es el sitio donde se produce la maduración del espermatozoide, proceso por el cual obtiene motilidad y la capacidad para fecundar el óvulo. El epidídimo también ayuda a impulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual. Una vez que se encuentra en el conducto deferente, la principal función de este conducto es transportar a los espermatozoides desde el epidídimo hacia la uretra. Los conductos eyaculadores terminan en la uretra prostática, donde eyectan espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal inmediatamente antes del semen. Se libera desde la uretra hacia el exterior. Finalmente, la uretra es el conducto terminal tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario y sirve como vía de salida para el semen y la orina. El proceso de espermatogénesis y ovogénesis ya se puede ocurrir lo que es la fecundación, pero la cual no solo va a ser posible si los espermatozoides son depositados en el interior de la vagina. Para que ocurra la fecundación de los gametos es importante que el semen sea depositado en la vagina de la mujer. Una vez que los espermatozoides se encuentran en la vagina, inician su traslado desde el conducto de la vagina hacia la cavidad uterina, en el cual por medio de sus movimientos en forma de latigazos que realizan sus colas, hacen que lleguen hasta el óvulo maduro que se encuentra localizado en el infundíbulo, donde el espermatozoide va a penetrar la corona radiada, la zona pelúcida, la membrana plasmática del ovocito primario, el citoplasma del ovocito primario y finalmente al óvulo, donde inicia la división de células. Después de la fecundación comienza la rápida división del cigoto denominada segmentación. La primera división comienza 24 horas después de la fecundación y se completa aproximadamente 6 horas más tarde. En el segundo día de la fecundación tiene lugar a una nueva segmentación y como resultado se forman 4 células. Al final del tercer día hay 16 células, por lo tanto recibe el nombre de blastómeros. La segmentación sucesiva da lugar a una estructura sólida llamada mórula. La mórula va aumentando de tamaño a medida que se desplaza por las trompas hasta la cavidad uterina. Cuando la mórula ingresa a la cavidad uterina, al cuarto o quinto día, una secreción rica en glucógeno entra también a través de la zona pelúcida. Durante la etapa se forman 32 células que disponen entre las blastómeras y estas se organizan delimitando una cavidad denominada blastocito. El blastocito permanece libre dentro de la cavidad uterina durante 2 días, antes de adherirse a la pared del útero. En este momento el endometrio se halla en fase secretora. Aproximadamente 6 días después de la fertilización, el blastocito se adhiere débilmente al endometrio mediante un proceso denominado implantación. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de este video tutorial. Esperamos que sirva de gran ayuda para que puedan afianzar sus conocimientos. Esto será hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias.